El Senior Navigator Krix Borna contemplaba la pantalla holográfica con sus 6 ojos, cada uno enfocado en un flujo de cálculo diferente que recorría el enorme núcleo informático. El suave zumbido de los procesadores cuánticos llenaba la cámara blanca del Alto Consejo de Navegación Interestelar, un sonido que normalmente lo reconfortaba. Sin embargo, ese día solo servía para recordarle el creciente índice de fallas. Las matrices de probabilidad todavía no han convergido, anunció a los miembros del Consejo reunidos, con un matiz de agotamiento y frustración en su voz. 4 días de procesamiento continuo y apenas llegamos a un 60% de confianza en la ruta comercial a Aldebaran. Alrededor del recinto circular, los demás consejeros se movieron con incomodidad en sus sillas de suspensión gravitatoria. Su especie, los Zaraxians, se enorgullecía de poseer los sistemas computacionales más avanzados del espacio conocido. Llevaban milenios perfeccionando el arte de calcular rutas seguras a través de las traicioneras corrientes del hiperespacio. La consejera Nara Ted, cuya piel cristalina refractaba la luz azul de los hologramas, habló. Quizá deberíamos considerar dividir la carga de cálculo entre el centro Centauri y el centro de procesamiento Riel. El ancho de banda cuántico adicional podría. Lo intentamos ayer, la interrumpió Krix, frunciendo sus tentáculos faciales con fastidio. El desfase de sincronización hizo que la convergencia fuera incluso más lenta. A este paso, la flota mercante se retrasará otros 3 días mientras terminamos estos cálculos. La sala quedó en silencio, salvo por el persistente zumbido de los procesadores. Era un problema cada vez más común. A medida que las rutas comerciales se expandían y el tráfico aumentaba, las exigencias computacionales para la navegación segura crecían de manera exponencial. Lo que en otros tiempos les tomaba a sus ancestros apenas unas horas, ahora consumía días o incluso semanas de procesamiento. El gremio de mercaderes está perdiendo la paciencia, dijo el administrador P.X. Doran, con su piel normalmente luminosa apagada por el estrés. Están amenazando con presentar una queja oficial ante la Gran Asamblea si no mejoramos los tiempos de cálculo. Los retrasos les cuestan miles de millones en ingresos perdidos. Krix manipuló la pantalla holográfica, alejando la vista para mostrar la complejidad total de la ruta que intentaban trazar. Vectores turbulentos de nubes de probabilidad se cruzaban con zonas de influencia gravitatoria, formando una mareante matriz de posibles caminos a través del hiperespacio. Las rutas seguras en medio de aquel caos solo se podían encontrar con un cálculo preciso de millones de variables. Miren este desastre, señaló, utilizando 3 de sus brazos para indicar los datos, mientras con los otros 3 seguía ajustando los algoritmos. El sector Aldebaran desarrolló 3 nuevas anomalías de pulsar en el último ciclo estelar. Cada una añade una capa extra de complejidad gravitatoria que hay que tener en cuenta. Nuestros antepasados nunca tuvieron que enfrentarse a este nivel de densidad computacional. Un leve pitido interrumpió su explicación. Una de las navegantes asistentes, Trixbert, entró con prisa en la sala, sus marcas bioluminiscentes palpitaban con excitación. Senior Navigator, estamos detectando algo extraño en los sensores de largo alcance. Una nave acaba de salir del hiperespacio en el sector 7. Eso es imposible, respondió Krix, con los tentáculos tensos. No hemos calculado rutas seguras por ese sector desde hace más de un mes. Nadie sería tan imprudente como para. No es una de las nuestras, lo interrumpió Trix, con un temblor en la voz. La firma energética es completamente desconocida y están pidiendo permiso para acoplarse a la estación. La cámara del consejo se llenó de murmullos preocupados. El administrador Doran se levantó de su silla, con su piel centelleando en patrones de alarma rojos y naranjas. Las naves desconocidas no aparecen así como así en el corazón del espacio Zaraxian. No sin pasar semanas calculando una ruta segura a través de nuestras redes de seguridad. Krix dirigió sus 6 ojos hacia la nueva información en sus pantallas. La trayectoria de la nave era diferente a todo lo que había visto antes, había atravesado el laberinto gravitatorio del sector 7 como si los peligros ni existieran. O habían hecho los cálculos más rápido que cualquier computadora conocida, o habrán un canal de comunicación, ordenó, dejando que su curiosidad científica superara el protocolo. Quiero saber cómo lograron esto, más importante, porque nuestro sistema de seguridad no los detectó antes. La nave desconocida se acopló con una suavidad que incluso tomó a Krix por sorpresa. A través de la ventana de observación,
Examinó su diseño estilizado pero sencillo, sin estabilizadores cuánticos, sin generadores de campo de probabilidad, solo propulsores básicos. ¿Y eran esas ventanas reales? Cristales transparentes en una nave espacial. Análisis preliminar completo, Senior Navigator, informó Trix, con sus patrones bioluminiscentes mostrando confusión. No va a creer esto, pero usan computadoras mecánicas en su sistema de navegación. Parece ser puramente óptico. La piel del administrador Doran centelleó con incredulidad. Imposible. Ninguna especie podría sobrevivir al viaje hiperespacial con tecnología tan primitiva. Los cortes gravitatorios destrozarían su nave. La esclusa de aire se abrió y Crix notó cómo sus tentáculos se encogían involuntariamente al ver al alienígena que emergió. Era bípedo, con solo 2 ojos y sin capacidades bioluminiscentes. Llevaba lo que parecía un simple uniforme azul con ribetes plateados y cargaba una carpeta de papel físico. Parecía terriblemente arcaico. Permiso para subir a bordo, dijo el alienígena en un perfecto estándar galáctico. Soy la navegante Lisa Martínez, de la nave terrestre Star Wanderer. Detectamos su estación en nuestros sensores de largo alcance y decidimos pasar a saludar. Crix y el administrador Doran se intercambiaron miradas antes de responder. Soy el Senior Navigator Crix Borna. Su llegada es inesperada. Nuestros sensores muestran que atravesaron el sector 7 para llegar hasta aquí, pero eso es claramente imposible. Solo la complejidad gravitatoria requeriría semanas de cálculo para planear una ruta segura. Lisa sonrió, arrugando ligeramente el rostro de una manera que Crix esperaba no fuera amenazante. Ah, eso. Seguimos el brazo Karina. Es bastante directo, mientras tengas en cuenta la deriva de los púlsares. La despreocupada manera de restarle importancia a su desafío de navegación más complejo causó ondas de agitación entre los consejeros. La piel cristalina de la consejera Nara vibraba con indignación. ¿Directo? Ese sector tiene 3 anomalías de púlsar de clase 4. Solo sus interacciones gravitatorias generan más de 12 millones de variables que deben tenerse en cuenta. Nuestras computadoras cuánticas más avanzadas necesitan días para calcular una única ruta segura. Lisa abrió su carpeta y sacó lo que parecía un mapa estelar dibujado a mano, con una herramienta de carbono muy sencilla. Claro, si intentas calcular cada resultado posible. Pero miren aquí. Extendió el mapa sobre una consola cercana. Los púlsares crean un buen punto de triangulación. Puedes usarlos para ubicarte en relación con el plano galáctico y de ahí aplicas navegación celeste básica. Crix sintió que su curiosidad científica luchaba contra su orgullo profesional. Señaló las pantallas holográficas con las matrices de probabilidad complejas. No puede ser en serio. Muéstreme los cálculos de su computadora de navegación. Los algoritmos cuánticos exactos que usaron. No usamos computadoras cuánticas para navegar, dijo Lisa, sacando más diagramas a mano. Estos son mis borradores de trabajo, pero básicamente utilizamos confirmación visual de patrones estelares conocidos, combinados con la sincronización de los púlsares. Lo hacemos así desde antes de tener computadoras. Mi abuela me enseñó lo básico cuando era niña, mirando las estrellas desde el patio de su casa. La piel del administrador Doran adquirió un preocupante tono verde pálido. ¿Navegan en el hiperespacio mirando las estrellas y midiendo el tiempo de los púlsares? ¿Sin calcular matrices de probabilidad o intersecciones gravitatorias? Más o menos, asintió Lisa. Claro que usamos computadoras para ayudarnos con las cuentas, pero sobre todo recurrimos a la trigonometría y la mecánica celeste. Hablando de eso, se volvió para mirar la gran pantalla. ¿Todavía están intentando calcular la ruta comercial a Aldean? Parece que tienen problemas con esa trayectoria. ¿Les molesta que le eche un vistazo? Las protestas estallaron en la sala. La forma cristalina de la consejera Ted parpadeaba con agitación. Esto es absurdo. No podemos permitir que una metodología alienígena no comprobada interfiera con nuestros protocolos sagrados de navegación. Pero Crix se encontró a sí mismo sorprendido y fascinado. ¿Cómo había logrado esa especie viajar más rápido que la luz sin desarrollar los complejos sistemas de cómputo que los Zaraxians consideraban esenciales? Serían unos insensatos que habían tenido suerte o... Enséñeme, dijo, silenciando las protestas del consejo.
Muéstreme cómo trazaría usted esa ruta. Lisa se acercó a la pantalla holográfica, observando con atención el caos giratorio de fuerzas gravitatorias y nubes de probabilidad. Sacó una sencilla tableta electrónica de su bolsillo. ¿Les parece si superpongo nuestros mapas estelares en su visualizador? Así me será más fácil explicar. Proceda, asintió Crix, ignorando los balbuceos indignados del administrador Doran. Después de todo, ¿qué daño puede haber en dejar que un primitivo intente un cálculo tan complejo? En el peor de los casos, quedará demostrada la superioridad de los métodos Zaraxians. Y en el mejor, la posibilidad era demasiado radical para anunciarla. La noticia de los métodos poco ortodoxos de la navegante humana se difundió por la estación como una cascada cuántica. En pocas horas, la Cámara del Alto Consejo se transformó en una especie de arena improvisada, con las galerías de observación abarrotadas de científicos y navegantes Zaraxians curiosos. Los términos del desafío son simples, anunció el administrador Doran, con su piel mostrando patrones formales en azul y dorado. La navegante Martínez intentará trazar una ruta segura por el corredor comercial Carinaa-Sagitario. No es un ejercicio teórico, la flota mercante espera un camino viable y hay miles de millones de ganancias comerciales en juego. Lisa estaba tranquila en la consola que se le asignó, ordenando sus mapas en papel y la sencilla tableta electrónica. Se había cambiado para lucir su uniforme formal del servicio de navegación terrestre, con líneas impecables y un emblema pulido que despertaba miradas curiosas entre los alienígenas. Para ser justos, agregó Crix, hemos elegido una ruta que ni siquiera nuestros núcleos cuánticos han logrado mapear por completo. El corredor contiene 7 anomalías de pulsar, 3 viveros estelares con fluctuaciones gravitatorias impredecibles y una estrella recientemente colapsada que genera distorsiones en el espacio-tiempo. La forma cristalina de la consejera Ted brilló con un escepticismo difícil de ocultar. Nuestros cálculos preliminares sugieren un mínimo de 9 días para computar un paso seguro. Eso utilizando toda nuestra red de computación distribuida. Los riesgos son considerables, continuó el administrador Doran. Si la navegante Martínez consigue trazar una ruta viable en menos tiempo que nuestros sistemas, el Alto Consejo estará obligado a reconocer los métodos de navegación humanos como válidos para todas las rutas de comercio registradas. Sin embargo, si fracasa, las naves de la Tierra estarán obligadas a seguir exclusivamente las rutas calculadas por los Zaraxians, terminó Lisa, lo que significa esperar semanas de cálculos y pagar tarifas premium por el privilegio. Sí, lo entendí. Sonrió, encendiendo su tableta. ¿Les importa si empiezo? Puede que me tome unas cuantas horas. ¿H horas? Susurró Trix a Crix, con sus patrones lumínicos brillando con diversión. No puede estar hablando en serio. Crix señaló la gran pantalla holográfica y ésta se iluminó, revelando toda la complejidad de la ruta de desafío. La proyección cubría la cámara con un laberinto tridimensional de fuerzas gravitatorias, zonas de radiación y vectores de probabilidad. El corredor abarca alrededor de 2500 años luz, explicó para los observadores. Una nave debe navegar con éxito entre estos viveros estelares. Indicó 3 enormes nubes de plasma incandescente y estrellas recién formadas. Sus efectos gravitatorios son caóticos y cambian constantemente. En realidad, eso ayuda, comentó Lisa, mientras garabateaba algo en su libreta. Las estrellas jóvenes ofrecen puntos de referencia muy brillantes. Crix continuó, haciendo caso omiso a su peculiar comentario. La estrella colapsada aquí crea un campo de distorsión espacio-temporal que se extiende a lo largo de 60 años luz. Nuestras computadoras deben calcular millones de posibles variaciones temporales para cada ruta posible. Oh, nosotros simplemente la bordeamos, dijo Lisa, añadiendo más notas a sus mapas. La onda de proa gravitatoria marca claramente el camino seguro. La piel del administrador Doran se tiñó de rojo, mostrando irritación. No puedes simplemente bordear un campo de distorsión temporal. La complejidad matemática. Claro que sí, lo interrumpió Lisa. Las naves han estado navegando alrededor de remolinos desde la antigüedad. Es el mismo principio, solo en una escala más grande. La física no cambia porque los números se vuelvan enormes. La cámara se llenó de murmullos de incredulidad y protesta. Crix sentía una mezcla de perplejidad y fascinación ante la aparente incapacidad humana de comprender la complejidad real de la tarea, o quizá la comprendían de un modo que los Zaraxians, obsesionados con las matemáticas,
no alcanzaban a ver. El principal desafío, continuó, radica en la red de púlsares. 7 púlsares de milisegundos, cada uno afectando el espacio-tiempo local. Sus ondas gravitatorias se superponen, creando zonas de fluctuación probabilística que deben calcularse al 99.9% de precisión. Lisa mostró verdadero interés. ¿7 púlsares? Perfecto. Mejor que los 3 que usamos para llegar aquí. Más puntos de referencia implican mejor triangulación. ¿Triangulación? La consejera Ted prácticamente vibraba con desdén. No son simples marcadores de distancia, son fuentes gravitatorias complejas que afectan el tejido mismo del espacio-tiempo. Sí, y giran a tasas increíblemente precisas, coincidió Lisa, como faros muy exactos, o una especie de GPS galáctico si prefieren algo más moderno. Crix la observó, asombrado, mientras ella empezaba a marcar puntos en sus mapas, consultando ocasionalmente su tableta para cálculos aparentemente sencillos. Nada de nubes de probabilidad ni complejas proyecciones cuánticas, solo geometría. El desafío empieza oficialmente ahora, anunció el administrador Doran. Nuestros núcleos cuánticos ya están procesando. Navegante Martínez, tiene acceso a los recursos computacionales que necesite. Gracias, pero casi lo tengo listo, dijo Lisa, trazando una marca final en su carta. Solo debo revisar mis secuencias de tiempo de pulsar. La sala quedó en silencio, y hasta el incesante zumbido de los núcleos cuánticos pareció atenuarse. ¿Tienes listo qué cosa? Preguntó Crix con cautela. La ruta, respondió Lisa, mirándolo con esa extraña sonrisa. Puedo proyectarla ahora, si quieren. Me tomará unos 20 minutos detallar todo el curso con las marcas de navegación, suponiendo que su pantalla holográfica acepte gráficos vectoriales básicos. La piel del administrador Doran se puso completamente blanca, la forma cristalina de la consejera Ted quedó inmóvil y Trix dejó caer su datapad. Crix fue el primero en encontrar la voz. ¿Dices que ya lo resolviste? Pues sí. Es bastante sencillo cuando tienes la frecuencia de los púlsares. Como dije, es mejor trabajar con 7 que solo con 3. Aunque tuve que ajustar por la dispersión de radiación en uno de esos viveros estelares. Esa parte fue algo desafiante. Levantó uno de sus mapas dibujados a mano, lleno de líneas y ángulos geométricos. A los ojos de Crix, parecía el trabajo de un niño al compararlo con sus proyecciones de probabilidad cuántica, pero había algo en su elegante simplicidad que inquietaba su mente científica. ¿Quiere que ingrese la ruta?, preguntó Lisa con una inocente candidez, al parecer ajena al hecho de que acababa de poner de cabeza todo el entendimiento de la navegación que tenía el Alto Consejo. La piel del administrador Doran mostraba patrones de tensión nunca antes vistos en la historia médica zariana. Proceda, logró articular. Pero le advierto, si esto es algún tipo de broma. No es broma, respondió Lisa, conectando su tableta a la pantalla principal. Aunque debería explicar cómo interpretar las marcas de referencia. Es posible que sus tripulaciones no estén acostumbradas a señales de navegación visual. Mientras Lisa trabajaba en la ruta, los núcleos cuánticos Zaraxians continuaban con su incansable procesamiento. Crix siguió el flujo de probabilidad por los procesadores, con cada nueva iteración se añadían capas de complejidad al modelo matemático. El nodo de procesamiento 7 tiene un bucle de incertidumbre cuántica, informó Trix, con su piel palpitando de preocupación. Redirigiendo a los nodos de respaldo. Crix, usando sus 6 brazos, se esforzaba por optimizar los flujos de cálculo. Las pantallas holográficas mostraban la red computacional masiva que abarcaba 3 sistemas estelares, cada núcleo cuántico procesando billones de cálculos por segundo. Era el poder combinado de toda su civilización. Aún así, la barra de progreso parecía detenida en un 12.3%. La coherencia cuántica se está desestabilizando en el centro Centauri, anunció la consejera Ted, con su forma cristalina reflejando las luces rojas de alerta que parpadeaban en varias pantallas. Las variables gravitatorias de los viveros estelares están generando demasiadas ramificaciones de probabilidad. El administrador Doran caminaba de un lado a otro, con su piel mostrando patrones de estrés en naranja y morado. ¿Cuántas variables estamos siguiendo ahora? Actualmente, 24.047.000 vectores primarios, respondió Crix, con cerca de 892.000 millones de puntos de interacción secundarios. Hizo un gesto hacia el caos arremolinado de su modelo de probabilidad.
La distorsión temporal de la estrella colapsada por sí sola requiere 43 millones de cálculos por cada año luz cúbico de espacio. El zumbido de los núcleos cuánticos se intensificó, sus matrices cristalinas brillaban con fuerza mientras luchaban con la carga computacional. Un pitido de advertencia sonó en una de las consolas de monitoreo. Acabamos de perder la sincronización con el centro riel, dijo Trix. Los enlaces de entrelazamiento cuántico están sufriendo retrasos por el volumen de datos. Trix apretó los tentáculos, lleno de frustración. Este era el problema que afrontaban con más frecuencia a medida que crecían las rutas comerciales y el tráfico espacial. Las demandas de cómputo crecían exponencialmente y su tecnología más avanzada, el orgullo de la civilización zariana, se veía abrumada por su propia minuciosidad. Quizá podríamos reducir el umbral de precisión, sugirió la consejera Ted con cautela. Por ejemplo, al 99.5% en vez de 99.9%. Inaceptable, rechazó de inmediato el administrador Doran, con patrones de peligro brillando en su piel. La última vez que probamos eso, perdimos una nave de carga ante un flujo de probabilidad clase 2. Las reclamaciones de seguro casi arruinaron al gremio de mercaderes. Otro pitido de alarma, más urgente. La pantalla principal de probabilidad parpadeó, indicando una inestabilidad crítica en el modelo computacional. Las variables del vivero estelar están en cascada, anunció Trix, con los tentáculos totalmente enroscados por el estrés. Cada fluctuación gravitatoria crea nuevas ramificaciones de probabilidad más rápido de lo que podemos procesarlas. Los observadores en la galería contemplaron con preocupación cómo la barra de progreso bajaba en lugar de subir, descendiendo hasta 11.9%. La bioluminiscencia de Trix se apagó, volviéndose un gris preocupado. La coherencia cuántica falla en los nodos 12 al 15, continuó. Las matrices de probabilidad se han vuelto demasiado complejas para un cálculo estable. Trix manipuló con desesperación los controles, tratando de estabilizar los cálculos. El holograma mostraba cómo el modelo computacional se desmoronaba, con flujos de probabilidad enredándose en nudos imposibles de desenredar. Tenemos que reiniciar toda la secuencia de cálculo, admitió por fin, con pesadumbre. El modelo actual está demasiado inestable. Trix, inicia el apagado de emergencia de todos los nodos de procesamiento. Consejera T, por favor, prepare los núcleos cuánticos para un reinicio en frío. La piel del administrador Doran casi se volvió negra por la consternación. ¿Un reinicio completo? Eso nos costará al menos 2 días de procesamiento. No tenemos opción, explicó Trix, desactivando uno tras otro los flujos de probabilidad principales. La cascada de complejidad ha corrompido demasiadas rutas de cálculo. Hay que poner todos los estados cuánticos a cero y reconstruir el modelo desde el principio. La sala se llenó con el sonido de procesadores apagándose, y ese zumbido familiar se desvaneció en un silencio inquietante. Trix miró los últimos flujos de probabilidad disolverse en la pantalla, representando semanas de cálculos continuos perdidos en cuestión de segundos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en reanudar el procesamiento?, preguntó el administrador Doran, con su piel aún mostrando señales de angustia. Los núcleos cuánticos necesitan 6 horas para restablecerse a sus estados básicos, respondió la consejera T, con su forma cristalina apagada por la vergüenza. Luego se requieren al menos 4 horas para restablecer el entrelazamiento cuántico entre todos los centros de procesamiento. Trix empezó a preparar los parámetros de cálculo nuevos, anticipándose al tiempo que tomaría reconstruir su modelo computacional. Calculo que podremos retomar el procesamiento primario en aproximadamente 10 horas. Pero empezaremos totalmente desde cero. Todos los progresos anteriores están perdidos. Los observadores en la galería contemplaban en un silencio impactado cómo el sistema de navegación Zaraxian, la red computacional más avanzada conocida por la civilización espacial, se apagaba poco a poco. Las luces de alarma seguían parpadeando sobre pantallas muertas, destacando la magnitud de su fracaso. Y, en un rincón de la sala, Lisa Martínez continuaba revisando sus cartas de papel con calma, mirando de vez en cuando las posiciones estelares que se veían a través de las ventanas de la estación. Mientras los núcleos cuánticos se restauraban en un proceso largo y tedioso, Lisa carraspeó. ¿Entonces, sería un buen momento para mostrarles lo que tengo? La sala se había quedado tan silenciosa que se podía oír el sistema de ventilación de la estación. Trix la miró con sus 6 ojos, relajando con cautela sus tentáculos. ¿Terminó de trazar su ruta?
La terminé hace unos 20 minutos, contestó Lisa, conectando su tableta a la pantalla principal. Solo estaba revisando las matemáticas mientras sus computadoras colapsaban. La imagen se iluminó, mostrando un mapa tridimensional sorprendentemente simple del corredor comercial. Pero en lugar de nubes de probabilidad y matrices cuánticas, había líneas y puntos de referencia claros. Así funciona esto, empezó a explicar, destacando varias estrellas brillantes. Estos son sus marcadores de navegación primarios, estrellas jóvenes de esos viveros que tanto les preocupan. Son perfectas como puntos de referencia, porque son fáciles de ver y sus posiciones están bien documentadas. ¿Y sus efectos gravitatorios?, preguntó el administrador Doran, con la piel llena de confusión. Predecibles, completó Lisa. Las estrellas jóvenes son en realidad más estables que las viejas en cuanto a su salida gravitatoria. No tienen llamaradas solares ni fluctuaciones de corona importantes. Son como faros recién instalados. Marcó otro conjunto de puntos. Ahora, estos son sus marcadores de tiempo de pulsar. Son 7, dispuestos en lo que llamamos una red de sincronización. Cada pulsar gira a una velocidad única y extremadamente precisa. Midiendo la diferencia de tiempo en sus pulsos, puedes triangular tu posición exacta en el espacio tridimensional. Trix, con su bioluminiscencia titilando de escepticismo, murmuró. Eso suena exageradamente simple. Lo simple funciona, dijo Lisa, encogiéndose de hombros. Los humanos navegamos por los océanos de la Tierra durante miles de años usando solo las estrellas y matemáticas básicas. En el espacio, hay incluso más estrellas para usar. Acercó la vista al campo de la estrella colapsada. Ahora, esta parte es interesante. ¿Ven cómo la distorsión gravitatoria crea este patrón en espiral? Es básicamente un remolino a escala galáctica. Igual que en el agua, crea una onda de proa que señala la ruta más segura para rodearlo. Crick se inclinó más cerca, con su curiosidad científica despertando a pesar de su escepticismo. ¿Y cómo se contemplan las variaciones temporales? No las contemplamos, respondió Lisa con naturalidad. Simplemente nos mantenemos en las zonas estables donde el espacio-tiempo se comporta de manera normal. Observa. Señaló la línea que indicaba la trayectoria. Al usar la red de sincronización de púlsares como base, identificamos áreas donde el tiempo fluye de manera constante. Luego trazamos la ruta por esas zonas, usando las estrellas brillantes como puntos visuales. Resaltó una serie de triángulos conectados, formados por las estrellas de referencia. Cada tramo del viaje tiene al menos 3 referencias estelares para formar un triángulo de navegación. La nave puede verificar su posición en cualquier momento midiendo los ángulos de las estrellas. Nada de cálculos cuánticos. La sala volvió a quedar en silencio. Hasta la piel del administrador Doran pareció dejar de mostrar sus patrones de estrés, quedándose en una palidez incrédula. ¿Y las matrices de probabilidad?, preguntó la consejera Ted, reflejando en su superficie cristalina la sencillez del diagrama de Lisa. ¿El factor de incertidumbre cuántica? Lisa sonrió con paciencia. Piénselo así, cuando conduces un vehículo terrestre, ¿calculas todas las trayectorias posibles que podrían tomar tus ruedas o simplemente te mantienes en la carretera y miras por dónde vas? Eso es completamente diferente, protestó Ted. La navegación en el espacio-tiempo es infinitamente más compleja que... ¿En serio?, interrumpió Lisa con suavidad. El espacio es mayormente vacío. Muy vacío. Los huecos entre las zonas peligrosas son mucho más grandes que las zonas peligrosas en sí. En lugar de calcular todas las formas en que algo puede salir mal, nos limitamos a trazar la ruta por las zonas seguras conocidas y mantenemos los ojos abiertos. Alejó la vista para mostrar todo el corredor. El corredor es como una gran autopista. Tienes tus marcas de carril, señaló las estrellas de referencia, tus marcas de distancia, indicó los púlsares y tus señales de peligro, resaltó los patrones de distorsión visibles en torno a zonas peligrosas. Cualquier nave con sensores básicos y un navegante competente puede seguir esta ruta. Pueden verificar su posición de manera continua con referencias visuales, confirmar su sincronización con los púlsares y corregir el rumbo basándose en la observación directa, en lugar de cálculos teóricos. Crick se acercó todavía más a la pantalla, con los tentáculos mostrando señales de profunda fascinación.
¿Así es como ha estado navegando su gente siempre? ¿Sin cálculos cuánticos? Usamos computadoras para los cálculos de trigonometría y mecánica celeste, aclaró Lisa, pero los principios básicos derivan de miles de años de navegación marítima. Las estrellas no engañan, si sabes leerlas. Sacó uno de sus mapas dibujados a mano. Todo navegante aprende primero a trazar cursos a mano. Tienes que entender los fundamentos antes de fiarte de las computadoras. Mi abuela me enseñó con cartas de papel y un sextante en el jardín de su casa. Lo único que cambia en el espacio es que tenemos más estrellas disponibles. El administrador Doran, por fin, encontró sus palabras. ¿Me está diciendo que su especie entera viaja por el espacio usando principios desarrollados para naves de océano? Sí, respondió Lisa con una sonrisa. Agua o espacio, al final son grandes vacíos con peligros que evitar y puntos de referencia confiables. La escala es distinta, pero las matemáticas son las mismas. ¿Por qué complicarlo más? Tocó la tableta y la ruta se iluminó con líneas claras. Este camino es seguro, estable y lo puede seguir cualquier nave con sensores estándar y un navegante entrenado. ¿Quieren que lo probemos? Se envió una pequeña flota de naves no tripuladas para probar la ruta propuesta por Lisa. La cámara del Alto Consejo observó en un silencio tenso mientras la primera nave se acercaba a la entrada del corredor. Crick siguió la telemetría con sus 6 ojos, esperando el desastre en cualquier momento. Dron 1 entrando en el corredor, anunció Trix, con sus marcas bioluminiscentes palpitando de nervios. Aproximándose al primer marcador de navegación. En la pantalla principal, la ruta de Lisa brillaba con líneas azules de confianza. El indicador de la nave coincidía exactamente con el recorrido predicho, manteniéndose perfectamente alineado con las estrellas de referencia que ella había seleccionado. La confirmación del ángulo estelar coincide con los valores previstos, reportó Crix, asombrado. Y la sincronización de los púlsares es exactamente la especificada en la carta de la humana. El dron continuó su trayecto, aproximándose al primer vivero estelar. La piel del administrador Doran mostraba trazas de ansiedad mientras miraban a la pequeña nave atravesar lo que sus propios cálculos definían como una zona de caos gravitatorio. La estabilidad gravitatoria se mantiene, anunció Trix. El dron sigue, ¿cómo lo llamó, navegante Martínez? La autopista estelar, sonrió Lisa. Las estrellas jóvenes sirven como marcadores muy confiables. Sus pozos gravitatorios son profundos pero muy predecibles, como balizas en un canal marítimo. La sala presenció el avance del dron, que pasó por cada punto de control tal como Lisa lo había previsto, usando triangulación estelar básica para verificar su posición. Cuando llegó al campo de distorsión de la estrella colapsada, la forma cristalina de la consejera Ted vibraba de tensión. Las lecturas de distorsión temporal son normales, anunció Crix, sorprendido de su propio alivio. El dron avanza sobre la onda de proa gravitatoria justo como la navegante Martínez predijo. Sin correcciones de cálculo. Claro que no, dijo Lisa. El campo de distorsión crea sus propios marcadores de navegación. Esas espirales en el espacio-tiempo señalan el paso seguro, como cuando lees las ondas en el agua para esquivar un remolino. El dron completó su recorrido en el tiempo exacto que Lisa había calculado, atravesando un corredor que había frustrado incluso a las computadoras más potentes del espacio conocido. Pero la verdadera sorpresa ocurrió cuando se lanzó toda la flota de drones al mismo tiempo. ¿Múltiples naves usando la misma ruta? Había protestado el administrador Doran. Sin calcular sus interacciones de probabilidad. Van en carriles, explicó Lisa. Igual que los barcos en el mar o los aviones en la atmósfera. Cada uno mantiene su posición relativa a las estrellas de referencia. La geometría simple los mantiene separados. La sala observó en silencio atónito cómo la flota de drones avanzaba con precisión perfecta, manteniendo su posición usando solo ángulos estelares y la sincronización de púlsares. Sin cálculos cuánticos, sin matrices de probabilidad, solo navegación fundamental pura. Tiempo total de tránsito, 4 horas con 12 minutos, informó Trix, cuando el último dron salió del corredor. 0 desviaciones de ruta, 0 anomalías temporales. Todas las naves mantuvieron una alineación de navegación perfecta. ¿Y esta ruta la puede replicar cualquier nave?, preguntó Crix, con su curiosidad científica plenamente activada. ¿Sin acceso a cómputo cuántico?
Cualquier nave con sensores básicos y un navegante entrenado, confirmó Lisa. Las estrellas de referencia están fijas, la red de púlsares es estable. Una vez que aprendes a interpretar los marcadores, es como tomar una autopista iluminada. La piel del administrador Doran se había atenuado hasta mostrar aceptación. El gremio de mercaderes estará muy interesado en esto. Imagino que sí, respondió Lisa con una sonrisa. 4 horas en vez de 9 días de cálculos. Además, cualquier nave puede verificar la ruta de forma visual, sin esperar confirmación computarizada. Aunque quizá afecte a sus tarifas de cálculo. La forma cristalina de la consejera Ted brilló con lo que parecía vergüenza. Tal vez nos hemos apoyado demasiado en nuestros métodos computacionales. En nuestro afán de perfección matemática, pasamos por alto principios más fundamentales. Sus cálculos cuánticos no tienen nada de malo, les aseguró Lisa. Son increíblemente precisos. Pero a veces no necesitas analizar todas las posibilidades. A veces solo hay que mirar las estrellas y confiar en la vieja geometría. 6 meses después de que Lisa Martínez revolucionara la navegación galáctica, la Cámara del Alto Consejo presentaba un aspecto transformado. Las pantallas cuánticas tradicionales compartían espacio con grandes mapas estelares físicos. Jóvenes navegantes Zaraxians practicaban con herramientas de trazado manual junto con sus interfaces computarizadas. El último informe del gremio de mercaderes muestra que los tiempos de tránsito se redujeron en un 78% en todas las rutas comerciales principales, anunció Crix ante el Consejo. Mis tentáculos se enorgullecen al señalar que nuestro primer grupo de navegantes híbridos se gradúa la próxima semana. La navegación híbrida ha superado todas nuestras expectativas, coincidió el administrador Doran, con su piel resplandeciendo en patrones de satisfacción. La combinación de técnicas visuales humanas con nuestros cálculos cuánticos ha abierto posibilidades completamente nuevas. Las ventanas de observación de la cámara, antes consideradas una debilidad estructural innecesaria, se usaban ahora como herramientas de entrenamiento vitales. Los estudiantes Zaraxians se reunían allí con frecuencia para aprender a leer las estrellas con sus propios ojos, sin depender únicamente de interpretaciones computacionales. Los núcleos cuánticos ahora trabajan un 70% más rápido, apuntó Trix, con su bioluminiscencia radiante de entusiasmo. Al utilizar los puntos de referencia humanos como anclas computacionales, hemos eliminado millones de cálculos de probabilidad innecesarios. La forma cristalina de la consejera Ted centelleó mientras manipulaba un mapa estelar tridimensional. ¿Quién habría pensado que los principios de la navegación marítima ancestral pudieran revolucionar los viajes espaciales? Nuestros antepasados se concentraron tanto en calcular la complejidad del espacio que se olvidaron de simplemente observarlo. Lisa, que ahora servía como asesora permanente ante el Alto Consejo, sonrió mientras observaba a un joven navegante Zaraxian trazar con confianza un curso usando solo ángulos estelares y la sincronización de púlsares. Su gente ha tomado los principios básicos de la navegación y los ha elevado a una forma de arte. Algunos de sus estudiantes ya son mejores en navegación visual que la mayoría de los pilotos humanos. Nosotros habíamos olvidado cómo confiar en nuestros propios sentidos, admitió Crix, acercándose a la ventana para acompañarla. Nuestra tecnología se convirtió en una barrera entre nosotros y el propio espacio. Nos enseñaste a alzar la vista y ver realmente a dónde íbamos. La pantalla principal de la cámara mostraba una red de rutas comerciales recién trazadas, cada una marcada con claros puntos de referencia y señales de navegación. Naves de docenas de especies recorrían ahora estas autopistas estelares, empleando una combinación de navegación visual y asistencia computarizada. La Autoridad Galáctica de Transporte aprobó los estándares de navegación humana para todas las rutas principales, anunció el administrador Doran. Están particularmente impresionados con nuestro nuevo programa de certificación híbrida. 6 razas espaciales más han solicitado enviar a sus estudiantes. Lisa pasó la mano por un trayecto en uno de los mapas estelares, siguiendo con los dedos los patrones familiares de estrellas y púlsares. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Todas las especies que viajan por el espacio tienen alguna tradición antigua de navegación. Ya sea en océanos, desiertos o casquetes polares, todas aprendieron a orientarse leyendo señales naturales. Solo necesitábamos recordar esas lecciones. Los recursos de computación que liberamos ahora se destinan a otras investigaciones, agregó Trix.
Sin la carga constante de calcular rutas, nuestros núcleos cuánticos se dedican a avances científicos, médicos y físicos. Y viajamos con mayor seguridad, añadió la consejera Ted. La confirmación visual permite a las naves verificar su posición y trayectoria de inmediato, sin tener que esperar los cálculos cuánticos que confirmen lo que nuestros ojos pueden ver. Krix movió los tentáculos en un patrón de reflexión. Tal vez esa sea la mayor lección que nos han enseñado los humanos: la solución más avanzada no siempre es la más compleja. A veces, los métodos antiguos persisten porque funcionan. A través de las ventanas de observación, vieron partir a una flota mercante desde la estación. Cada nave se adentraba en la autopista estelar bien señalizada, con tripulaciones que navegaban con confianza guiadas por la luz de estrellas ancestrales. Sin computadoras cuánticas, solo los principios de la navegación celeste puestos al día con la escala espacial. Las estrellas nos guiaron a todos hacia el espacio, musitó Lisa. Tiene sentido que también nos guíen a través de él. La piel del administrador Doran se onduló con cierto matiz divertido. Pensar que alguna vez consideramos primitivas las técnicas de navegación humanas. Ahora, la galaxia se mueve siguiendo sus mapas estelares y sincronización de púlsares. No son primitivas, corrigió Krix, fijando sus 6 ojos en la extensión estrellada tras la ventana. Son fundamentales. Nos han demostrado que, debajo de toda nuestra tecnología avanzada y nuestros cálculos complejos, la navegación consiste en saber dónde estás y a dónde vas. Las estrellas nos han mostrado el camino desde mucho antes de que entendiéramos lo que eran. Como si subrayara sus palabras, una nueva nave emergió del corredor comercial, siguiendo la ruta que Lisa había trazado inicialmente con mapas de papel y geometría básica. Computadoras cuánticas y navegación visual trabajando en armonía, demostrando que a veces, la mejor forma de avanzar es recordar las lecciones del pasado. Las estrellas continuaban su eterna danza por el espacio, iluminando la oscuridad y mostrando el camino a casa, tal como lo habían hecho para incontables generaciones de navegantes en mundos de toda la galaxia. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.